Hola chicos y bienvenidos a Slot A, yo soy Zipa y bueno, hoy tenemos un video muy especial en el que hablaremos de dos cosas que digamos que soy fan de ambas y es fácilmente, sencillamente y rápidamente Nintendo, y un juego que empecé a jugar hace poco pero me atrapó, es decir, ya había jugado a versiones antiguas o distintas portátiles de este juego, y este juego es Kingdom Hearts. Entonces, Kingdom Hearts, ¿por qué me gustó? Kingdom Hearts tiene todo: historia, Final Fantasy, amo Final Fantasy, pero bueno, tiene Final Fantasy, tiene Disney, me dio una jodida nostalgia. Oh sí, bueno, pero no venimos a hablar exactamente de Kingdom Hearts, sí y no. Venimos a hablar de Kingdom Hearts 3, que como saben tendrá el lanzamiento exactamente en, digamos, solo para Xbox One y para PlayStation 4, o al menos es lo que hasta ahorita se sabe. Pero he estado pensando, he estado analizando y de pronto me he preguntado, ¿será posible que Kingdom Hearts llegue a Nintendo Switch? Como fan, básicamente la respuesta para mí es un sí, o más bien es un esperemos. Pero exactamente no es que solo tenga motivos sin sentido para decir que Kingdom Hearts 3 llegará para Nintendo Switch. Es decir, estuve analizando las razones lógicas por lo cual Kingdom Hearts 3 llegaría a Nintendo Switch, y la respuesta es que sí. Pero ahora mismo les voy a dar las bases por las cuales sí llegaría Kingdom Hearts 3 a Nintendo Switch. Y pues todos quisiéramos ver al pequeño Sora caminando por las pantallas de Nintendo, es decir, de Disney, pero de Nintendo, en Nintendo. Eso sería muy bueno. También hablaremos probablemente, una redundancia, en fin, no importa. Hablaremos de la posibilidad de los siguientes nuevos mundos que aparezcan en Kingdom Hearts 3. Porque también he estado pensando en ello. Entonces, básicamente empezaremos con las razones de Kingdom Hearts 3 en la Nintendo Switch, y luego hablaremos, si es que nos da tiempo, pero para que el video no quede muy largo, hablaremos de los futuros mundos, y si no, lo dejaremos para otro video, dependiendo de cómo de mucho nos tardemos en hablar de esto. Entonces, pues como les decía, yo quiero defender una versión de Kingdom Hearts 3 para la Nintendo Switch, y digamos que incluso me gustaría ver una Nintendo Switch edición especial Kingdom Hearts, pero esto sí es más como un fanatismo raro mío, ¿no? Me gustaría mucho verlo, pero bueno, entonces ahora empezaremos con las razones justificadas. Como saben, bueno, a lo mejor no lo saben, técnicamente es posible. Kingdom Hearts está hecho actualmente con Unreal Engine 4, que es de Epic Games. Y básicamente anunciaron en su momento exacto, o sea, aquí tengo información que estoy usando porque la verdad es que no me acuerdo de todo, pero ahí tengo cosas anotadas que saqué de blogs, bla 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 bla. Técnicamente había sido anunciado que sería hecho con Luminous Engine.
como base del Kingdom Hearts 3. Pero al final decidieron usar el Unreal Engine 4, que es bastante bueno realmente. Es fácil, es potente y se puede llevar a cualquier plataforma con esto, incluso para smartphones algo potentes de gama media alta. Y por lo cual sabemos que posiblemente, y de hecho es muy probablemente, es más, ni siquiera probablemente, exactamente sé y sabemos muchos que el Unreal Engine 4 funcionaría para la Nintendo Switch. Pues eso. Entonces, básicamente, este es como el primer punto, ¿no? El Unreal Engine, que sería usable para la Nintendo Switch. Y básicamente, ¿por qué se usaría en él, no? La razón aún es desconocida, pero básicamente ellos agarraron y dijeron, mejor lo hagamos con Unreal Engine. Unreal Engine es sencillo y usémoslo. Y bueno, entonces esa es la razón por la cual se usaría para el Kingdom Hearts 3. Y estaba yo también viendo distintas cosas, como por ejemplo que también usaría Unity para algunos juegos. Recordemos que Unity es un buen Autodesk, igual son aplicaciones muy buenas para hacer pues estos juegos, pero se usarían básicamente. Entonces esa es una de las razones que tengo, ¿no? Para decir a Nintendo Switch, Kingdom Hearts, únanse. También hay que saber que Kingdom Hearts no es un mundo exclusivamente, exageradamente de mundo abierto. En el Kingdom Hearts 2 trataron de agarrar y darle cierta importancia más a los NPCs, un poco más de la que era en el primer juego, que es el Kingdom Hearts 1, obviamente. Pero en él decidieron que era pues quizá útil darles un poco más de importancia, hacer esta onda de los trabajos, que realmente no lo uso mucho, no lo usé alrededor del juego, pero bueno, eso no importa, no hablemos de mi experiencia del juego ahora. No es un mundo exageradamente abierto, pero sí tiene zonas grandes, es decir, y además que esto sea así, que no sea totalmente de mundo abierto, pero con zonas grandes, es ayuda al juego para que se pueda llevar a la Nintendo Switch de manera más fácil, más sencilla, ¿no? No sabemos aún si hay muchos NPCs, como quizá lo había en el Kingdom Hearts 2, que déjenme decirle que mi computadora, aunque no es mala, digamos que con tantos NPCs como en Twilight Town, se la guiaba un poco, iba a 30 FPS, iba abajo, se trababa, pero bueno, se podía jugar, o sea, era jugable, aún así. Pero no sabemos aún si en el Kingdom Hearts 3 habrá muchos NPCs. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Recordemos que aunque en el Kingdom Hearts 2 tuvieron un poco más de prioridad, tampoco han sido una prioridad, o sea, tuvieron más importancia, pero no han sido prioridad en juegos de Kingdom Hearts, e incluso en algunos casos el Kingdom Hearts 2, aunque tenía muchos NPCs, o el Kingdom Hearts 1, que no tenía muchos, pero realmente en ambos eran básicamente inexistentes.
esto podría ser también un punto a favor para que se lleve, ¿no? Es decir, no tiene tantos NPCs, no es tan difícil llevarlo, y aunque lo fuera, recordemos que la Nintendo Switch aguantaría juegos como el Skyrim, aguantaría la versión mundo abierto que se hizo, que es el Zelda Breath of the Wild, que básicamente es un Zelda mundo abierto totalmente, pero aún así no es tan útil. Entonces tiene cierta posibilidad más de que se lleve, cierta mayor posibilidad para que se lleve a la Nintendo Switch, por esta razón. Otra razón es que no sería una novedad que Kingdom Hearts trabajara con Nintendo. Digamos que esto ya se ha hecho. Kingdom Hearts tiene su historia con Nintendo, y digamos que tuvo juegos para la GBA, para el DS y para la 3DS, que han sido títulos de la saga un poco secundarios. Es decir, por ejemplo, incluso uno de los más queridos fue que se sitúa realmente en el aspecto de historia entre el Kingdom Hearts 1 y el Kingdom Hearts 2, con la historia de Roxas, que es 358-2 días, sí, pues sí, esto, que es, a ver, sería como traducido en español. Fue uno de los juegos más queridos de Kingdom Hearts, de la saga, al menos para Nintendo. Recordemos que esta versión estuvo en cinemáticas para el Kingdom Hearts 1.5, pero esto quitaba muchos momentos de la historia y se disfrutaba más en el DS, aunque el DS no tiene una calidad que sea muy apropiada. La verdad es que el Kingdom Hearts 358-2 días aún no lo he acabado, lo tengo, pero no lo he acabado. Como les decía, no han sido potentes para la saga de Nintendo, y tiene un poco de contenido más limitado. Es decir, por ejemplo, Agrava era el doble de grande en la versión de Kingdom Hearts 1 o 2, en cualquiera de las dos, pero era más corta para la versión del Nintendo DS. Sin embargo, se disfruta, y también recuerden que estuvo la versión de 3DS, que tenía unos mundos un poco más grandes, que es la de Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Parece trabalenguas, pero no importa. Pero esta versión del juego básicamente es una versión que era útil para... pues era interesante. Pero bueno, en realidad es cierto que era más disfrutable el Kingdom Hearts 358-2 días. Pero el hecho de que pudieran usar los mismos modelos y motor del DS, 3DS, es algo que que pocos desarrolladores logran. Es decir, no es muy fácil llevar los mismos modelos para distintas consolas. La razón tercera es básicamente que la gente pedía Kingdom Hearts para Wii U. Pedía el Kingdom Hearts 3 para Wii U. Wii U no es una consola que haya tenido mucho éxito, como al menos ya antes de salir la tiene la Nintendo Switch. Pero básicamente yo la jugué, a mí me gustaba, pero en realidad no era tan exitosa como pudo haber sido. Entonces, esta onda es por las razones por la cual posiblemente no llevaron Kingdom Hearts 3 para Wii U. ¿Qué más? Digamos que la otra la gente decía que es que, aunque lo quería como fanatismo, el Wii U es tecnológicamente menor bastantemente que el PlayStation 4 o Xbox One, aunque yo no disfruto de ninguna de estas dos consolas. Yo siempre he sido muy nintendero.
había fans que pedían el Kingdom Hearts para Wii U. Claro que Unreal Engine 4, que es como con lo que desarrollarían Kingdom Hearts 3, no funciona en Wii U. Epic Games, que es lo que mueve el Unreal Engine 4, no dio soporte a la plataforma. Pues digamos que la plataforma del Wii U no podía obtener los gráficos y no podía mover potencialmente el juego. Aunque dieron soporte a la consola con la versión del motor Unreal Engine 3, que es anterior, con la cual se hacen juegos como BioShock, bla bla bla. Pero aún se puede buscar la petición de Kingdom Hearts 3 para Wii U. Una curiosidad es que, y dijeran, si Kingdom Hearts es tan popular, porque lo es, si Kingdom Hearts es tan pedido por la comunidad, ¿por qué no desde un inicio? ¿Por qué no al lanzamiento de la consola? O al lanzamiento del tráiler de la consola. ¿O por qué no a la conferencia dada por Nintendo, hablando totalmente de la Nintendo Switch, donde hablaban de los juegos que saldrían, como ARMS, como 1, 2, 3 Switch, como el Splatoon 2, bla bla bla? ¿Por qué no dijeron? Porque claro, hablaron de Skyrim también, hablaron de Skyrim, hablaron con el desarrollador de Skyrim pidiendo y diciendo que sacarían Skyrim, aunque ya en el trailer se había visto que sacarían Skyrim para la consola. Pero ¿por qué no decir, saldría Kingdom Hearts 3 para Nintendo Switch en ese momento? Digamos que en marzo es el lanzamiento de Nintendo, del Nintendo Switch, y además en marzo es el 15 aniversario de la saga de Kingdom Hearts. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene esto que ver? Me preguntarán. Sencillamente, la mejor manera de celebrar el aniversario sería un posible tráiler para la Nintendo Switch de Kingdom Hearts 3. Por marketing funcionaría mucho. No darían todos los juegos en inicio, pero en marzo te dirían: estamos en el 15 aniversario de Kingdom Hearts y les tenemos una sorpresa. Kingdom Hearts saldrá para Nintendo Switch. Yo imagino a Miyamoto diciendo eso, es decir, no así con esas palabras, porque Miyamoto es más expresivo que yo. Pero tendremos noticias prontas del Kingdom Hearts 3, aunque no sabemos aún exactamente cuándo, pero el fandom cree que en marzo sería un momento ideal ya por su aniversario. Y eso. Además que Kingdom Hearts ha compuesto música para Nintendo. Esas son las razones propias de. Pero también tengo otra razón. Es decir, y me salté esa parte, aunque en los blogs que estuve buscando hablan de ellos, y por lo cual hablé del aniversario del Kingdom Hearts, del Kingdom Hearts, el 15 aniversario en marzo, que es este mes ya. Así que felicidades, Kingdom Hearts. Pero recordemos que en la Nintendo Switch, en los ejemplos que se darían de third parties, que los pondré en pantalla, se mencionaba que Square Enix trabajaría como third party para Nintendo Switch. Y sí, o sea, no sería novedad. Es decir, Disney Studios no sería tampoco novedad que Disney Studios trabajara con Nintendo. Tiene mucho pasado. El Disney Infinity, el Disney, ¿cómo se llamaba? Disney Universe, creo. El Disney Universe, sí, el Disney Universe, que no fue un juego totalmente malo, es decir, era un poco de minigames, eran un poco de, pues de minijuegos, pero era divertido, era un juego divertido, no era malo, era bueno.
era interesante. Entonces la idea es esta. Disney no sería la primera vez que trabaja con Nintendo. Square Enix tampoco, pero no había trabajado exactamente así como en este punto. Y entonces, esa es la última razón que tengo para decir que Nintendo Switch se uniría con Kingdom Hearts 3 para sacarlo. Y pues creo que eso ha sido todo por el video de hoy. Así que si les ha gustado denle a like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!